¿Qué sucede cuando dos universos que jamás debieron encontrarse se cruzan? Los crossovers son la fantasía de la cultura pop. Mezclan mundos, despiertan emociones y nos hacen soñar con lo imposible. Son el objeto de deseo entre los fanáticos y coleccionistas. Desde los cómics hasta los videojuegos, pasando por el cine, la literatura y hasta los juegos de mesa, los crossovers nos recuerdan que la imaginación no conoce fronteras. En esta serie documental, revisaremos algunos de los más memorables cruces en la cultura pop. Los crossovers son excelentes coleccionables, por su producción limitada y prácticamente nula posibilidad de nuevo tiraje. ¿Ready? La palabra crossover proviene del inglés y se compone de cross, que significa cruzar, y over, que significa sobre. Por lo tanto, crossover significa literalmente cruzar sobre. En español se entiende simplemente como cruce, e incluso el término anglosajón es aceptado y entendido en español. Crossover es un término versátil que se refiere a una combinación o cruce entre dos cosas. La palabra se adapta a la unión de personajes, historias o universos distintos en una misma obra, creando encuentros inesperados y emocionantes. En el mundo del entretenimiento, un crossover ocurre cuando personajes, tramas o elementos de diferentes franquicias se combinan en una sola narrativa. Además del mercado automotriz, donde comúnmente un crossover es la fusión de un automóvil con un SUV, un crossover se puede realizar también en películas, cómics, videojuegos, series, manga, literatura o incluso juegos de mesa. Esta combinación de propiedades intelectuales suele ser una sorpresa para el público, que disfruta viendo a sus personajes favoritos de diferentes universos interactuando entre sí. Si buscamos los orígenes de esta práctica, podemos remontarnos a la época victoriana, a finales del siglo XIX, cuando autores incluían a personajes, lugares o referencias de otras obras dentro de sus novelas, sin que existiera un plan editorial explícito. Eran guiños intertextuales que los lectores reconocían y disfrutaban. En 1857, Charles Dickens y Willie Collins colaboraron en relatos como The Lazy Tour of Two Idle Apprentices. Aunque no era un crossover en el sentido moderno, personajes y estilos se entrelazaban, creando un híbrido narrativo. En sus crónicas de Berkshire, Anthony Trollope hacía aparecer personajes secundarios de una novela a otra, creando un universo compartido que los lectores victorianos seguían con entusiasmo. William Makepeace Thackeray, en Vanity Fair y otras obras, introducía personajes que reaparecían en diferentes contextos, casi como cameos literarios. Podemos considerar a Charles Dickens como un maestro en el crossover. Personajes como Mr. Pickwick o Sam Weller eran mencionados en sus novelas, y Londres funcionaba como un escenario común donde distintas historias se cruzaban. El primer crossover reconocido en la cultura pop ocurrió en los cómics en 1940, cuando personajes de DC como Flash y Linterna Verde compartieron páginas en All Star Comics número 3, varios héroes de la editorial All American y DC se reunieron en la Justice Society of America. Este evento es considerado el primer gran crossover de superhéroes, porque juntó héroes que hasta entonces tenían historias separadas. En la década de 1940, All American Comics era dueña de personajes que hoy son parte de DC y miembros de los equipos más celebrados en la casa de Detective Comics. Entre los personajes que se publicaban bajo el sello All American se encuentran el Linterna Verde Alan Scott, Átomo, Dr. Midnight y Tornado Rojo. Este primer crossover en los cómics fue un experimento editorial que buscaba atraer lectores de distintas series, y terminó sentando las bases de los universos compartidos que hoy dominan tanto el cómic como el cine. A lo largo de la historia de la cultura pop, hemos sido testigos de momentos que parecían imposibles, héroes que jamás compartieron escenarios, mundos que nunca debieron encontrarse, y personajes que, al unirse, dieron vida a algo más grande que la suma de sus partes. Los crossover son la celebración máxima de la imaginación, desde los cómics pioneros de los años 40, donde Flash y Linterna Verde se reunieron por primera vez, hasta los espectáculos cinematográficos que llenan salas con héroes de Marvel
o multiversos de Spider-Man. En los videojuegos, nos han permitido enfrentar a Pikachu contra Mario o ver a Cloud de Final Fantasy luchar junto a Link en Super Smash Bros. Pero los crossovers no se limitan a la pantalla. También han invadido el manga, la literatura y los juegos de mesa, demostrando que la cultura pop es un tejido vivo, donde cada hilo puede entrelazarse con otro para crear algo único. En esta ocasión, viajaremos por esos encuentros legendarios que marcaron generaciones, que nos hicieron sonreír con emoción y que siguen recordándonos que, cuando los mundos se cruzan, la magia sucede. En el vasto universo de los cómics, los héroes suelen vivir en sus propios mundos, enfrentando batallas que parecen aisladas, pero de vez en cuando, las barreras se rompen y los destinos se entrelazan. En esos momentos es donde surge la magia del crossover, encuentros imposibles, alianzas inesperadas y choques épicos que redefinen la historia del medio. Los crossovers no son solo historias, son celebraciones de la imaginación colectiva donde editoriales, personajes y hasta culturas se unen para crear algo más grande que la suma de sus partes. Desde guerras cósmicas que alteraron universos enteros, hasta duelos que trascendieron la ficción para dialogar con la realidad. Cada crossover ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Preparémonos para revisar y revivir batallas legendarias, fusiones creativas y momentos que demostraron que, cuando los mundos colisionan, la épica está garantizada. Entre los crossover de Superman, podemos resaltar el icónico cruce entre el héroe más grande y el boxeador más famoso. Este cómic narra cómo los Skrull, una raza alienígena, amenaza a la Tierra, exigiendo que un representante de la misma pelee contra el campeón Skrull. Superman y Muhammad Ali se ofrecen, pero los alienígenas insisten en que primero peleen entre ellos para decidir quién representará a la Tierra, forzándolos a un combate de boxeo bajo un sol rojo que anula los poderes de Superman. El primer gran evento moderno de Marvel introdujo el traje negro de Spider-Man. Es un evento cósmico donde Doctor Doom une fragmentos del universo en un planeta llamado Battleworld, gobernado por él mismo, tras la destrucción de la realidad principal, el universo 616, debido a las incursiones entre universos, con el objetivo de crear una nueva realidad perfecta bajo su control. Los héroes de Marvel se unen para resistir su tiranía, descubrir la realidad detrás de la destrucción y restaurar el multiverso. En estos cruces, Batman investiga una serie de asesinatos de gente peligrosa en Gotham, descubriendo que son obra de un depredador alienígena Yauta en busca de las mejores cacerías en el universo. Batman se enfrenta al cazador y su raza en 3 números, resultando gravemente herido en el primer encuentro tras una batalla brutal. El conflicto de Batman y los Yauta crece, llegando a involucrar a toda la Batifamilia. Entre 2003 y 2004, con guión de Kurt Busiek y el arte de George Pérez, llegó esta épica donde la Liga de la Justicia y los Vengadores unen fuerzas para detener al villano cósmico Krona, quien busca el origen del universo, chocando sus realidades y obligándolos a recolectar objetos de poder en un juego orquestado por el Gran Maestro. Los equipos luchan entre sí y contra sus propios enemigos, descubriendo que son peones en un plan mayor. Después del impactante evento de Marvel contra DC en 1996, surgió el cruce de Amalgam Comics, donde Marvel y DC fusionaron sus universos y personajes para crear versiones nuevas combinadas, como Batman y Wolverine convirtiéndose en Darklo, naciendo un crossover cósmico entre ambas editoriales, que unieron a la Tierra 616 y a la Nueva Tierra en un universo temporal para detener un conflicto entre entidades cósmicas, resultando en 24 especiales de un mejor de 2 mundos antes que las realidades se separaran de nuevo. Este primer gran crossover moderno entre héroes de distintas editoriales marcó un precedente histórico. Publicado en 1976 con guión de Gerry Conway, con arte de Ross Andru y John Romita Sr., este cómic cruza los universos de DC y Marvel, donde Lex Luthor y Dr. Octopus unen fuerzas para un plan de dominación mundial.
Aprovechando la unión, los villanos manipulan a Superman y Spider-Man para pelear. Sin embargo, estos terminan uniéndose para detener el plan. El cómic destaca la disparidad de poderes, el semidios contra el vecino amistoso, culminando con un evento de cita doble entre Luisa y Mary Jane, sentando las bases para futuros crossovers entre DC y Marvel. Esta serie de cruces publicados entre 2015 y 2019, dibujados por Freddy Williams II, unió dos franquicias icónicas con múltiples secuelas y adaptaciones animadas. En estos crossovers, las Tortugas Ninja y Batman se unen para detener amenazas interdimensionales y villanos de ambos universos. La primera serie presenta a las Tortugas en Gotham City, luchando contra el Clan del Pie y la Liga de Asesinos, que colaboran con el Joker, mientras que, en las continuaciones, Krang obtiene tecnología de DC, amenazando ambos mundos con Batman, Robin y las Tortugas, formando equipo contra estos villanos y sus mutaciones. En este crossover de 1982, bajo el guión de Chris Claremont y el arte de Walt Simonson, después del clásico malentendido, ambos equipos de superhéroes y mutantes se unen para luchar contra Darkseid, quien busca aprovechar el poder de la Fénix Oscura, ya que la energía de esta lo podía acercar a la secuencia antivida. El cómic culmina con una batalla épica, siendo considerado una de las mejores historias de crossovers entre Marvel y DC. En esta serie de cómics y especiales animados publicados entre 2017 y 2018, los personajes de DC y los Looney Tunes interactúan, fusionando el humor caricaturesco con las tramas de superhéroes, a menudo con tonos serios y oscuros, como el popular cómic de Batman y Elmer Gruñón, o aventuras más directas con Superman y Bugs Bunny, donde el caos de los Toons se introduce en la Tierra DC, llevando a situaciones cómicas y a veces versiones alteradas de los Toons como superhéroes o villanos, explorando temas de identidad y realidad entre ambos mundos. Este cruce redefinió el multiverso de DC, unificó continuidades y marcó la Edad Moderna. En este evento se relata cómo el Antimonitor busca aniquilar el multiverso, causando la desaparición de universos paralelos. El Monitor reúne a héroes de diversas tierras para defenderse, usando torres para protegerlas en una dimensión llamada el inframundo. Sin embargo, el Antimonitor, con ayuda del psicopirata, avanza, llevando a sacrificios heroicos, la muerte del Monitor a manos de Superchica y la unificación final del multiverso en una sola tierra, llamada Nueva Tierra, dejando al psicopirata como el único que recuerda el multiverso original. Para coleccionistas, los sets y piezas de crossover llegan a ser muy codiciadas debido a su naturaleza, por ser piezas raras o difíciles de encontrar. Muchas son exclusivas de eventos o convenciones, lo que las vuelve verdaderas piezas de cacería. En este primer capítulo hemos visto cómo los crossovers en los cómics no solo son encuentros entre héroes y villanos, sino auténticos diálogos culturales, desde Superman contra Spider-Man hasta Batman y las Tortugas Ninja, pasando por los choques épicos de la Liga de la Justicia contra los Vengadores. Cada cruce nos recuerda que los universos narrativos son más flexibles de lo que parecen. Los crossovers son celebraciones, momentos donde la imaginación rompe las barreras editoriales y nos permite soñar con lo imposible. Son también espejos de su tiempo, reflejando la nostalgia, las alianzas creativas y la fuerza de los fans que los hicieron posibles. En definitiva, los cómics nos enseñan que los mundos pueden mezclarse, que los héroes pueden compartir viñetas y que la cultura pop es un terreno fértil para la unión. Y esto es lo que hace que cada crossover sea más que una historia, que sea un evento, un mito, una fiesta de la imaginación. Así cerramos este capítulo, pero recuerda, mientras existan héroes y lectores, siempre habrá nuevos mundos por cruzar.